luterano y un cristiano católico. El protestante dice, la iglesia católica no puede ser la de Cristo, porque quien fundó la iglesia católica fue Constantino. El católico dice, ¿en qué te fundamentas en decir que Constantino fundó la iglesia católica? El protestante dice, nos lo enseñó el pastor en la iglesia. El católico dice, los engañó. Pues la historia dice otra cosa. Debes investigar la historia. El protestante dice, no me interesa la historia, solo me interesa la Biblia. La historia es innecesaria. El católico dice, si no te interesa la historia, entonces ¿cómo aceptas que Constantino fundó la iglesia católica? Si eso no lo dice la Biblia, el protestante dice, no dice nada, no responde, porque no le gusta la historia, pero sí toma esa palabra como fundamento, pero no le es válido. El católico dice, para los católicos la Biblia y la historia deben estar vinculadas, incluyendo la tradición. Sepa lo que realmente hizo Constantino mediante el Edicto de Milán. Es decir, un escrito fue legalizar la religión cristiana. Constantino estaba preocupado porque se estaba dando en su territorio un crecimiento exponencial de cristianos que sobrepasaba los 40,000 convertidos, y temía que estos podrían rebelarse contra su imperio. Por ser mayoría, permitió y apoyó para que se construyeran templos en su comarca. Constantino era un pagano, creía en falsos dioses y aceptó recibir una larga catequesis hasta convertirse y en su lecho de muerte hacerse bautizar. Desde ahí comenzó a apoyar la religión cristiana, invirtiendo fortunas a la iglesia de Cristo, construyendo templos católicos, como por ejemplo la Basílica de Letrán, que era el primer palacio de los papas. Una de ellas fue la Basílica de Roma, Basílica de San Pedro, que se remontó mucho tiempo después, es decir, en el época de las reformas, se tomó 170 años de construcción. Incluso invirtió para la construcción del Santo Sepulcro del Señor en Jerusalén. Mandó a derribar las imágenes
de falsos dioses en su ciudad y las reemplazó por santos católicos. Mejoró el lugar y la llamó la Nueva Roma. Y el pueblo, en agradecimiento, más adelante la llamó Constantinopla. Aunque no aceptas, la historia está allí, en fuentes confiables. Wikipedia. Sepa, Constantino fue emperador en el año 306. Pregunto, ¿qué hacía allí el Papa? Número 33, llamado San Silvestre. 1. Esto indica que antes de Constantino habían pasado 32 papas y cada uno gobernaba aproximadamente entre 5 a 8 años, hasta más. Entonces Constantino no fundó la Iglesia Católica. Otra cosa, ¿qué debes saber si Constantino hubiese sido el fundador de la Iglesia Católica? ¿Por qué la Iglesia no lo declaró papa? ¿Por qué no fue canonizado como santo? ¿Por qué no se venera? ¿Por qué la Iglesia Católica no tiene su imagen? ¿Y por qué hubieron papas anteriores a él? El protestante dice: mencionaste que ustedes, los católicos, creen en tradiciones. Eso es de hombre. Nosotros creemos en la palabra de Dios, no en tradiciones de hombres. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso no creemos en eso. El católico dice: acabas de llamarte maldito. ¿Por qué confiaste en tu pastor cuando te enseñó que Constantino fue quien fundó la Iglesia Católica? ¿Crees y confías en todas sus mentiras? Si creyeras en la Biblia, entonces tendrás que aceptar las tradiciones, porque el mismo San Pablo defiende y habla a aquellas personas que guardan las tradiciones fielmente. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2, Biblia Católica. Os alabo, porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Sepa, en la Biblia Reina Valera, la palabra tradiciones es eliminada y cambiada por la palabra instrucciones. Esto lo hizo las Sociedades Bíblicas Unidas Protestantes, quienes llevaron a cabo 47 revisiones y acomodaciones a la Biblia Reina Valera. El protestante dice: ¿estás diciendo que la Biblia Reina Valera no es confiable? El católico dice: correcto, no es confiable. Cuando puedas, trata de revisar estas citas y notarás estos cambios. Hebreos capítulo 12, versículo 23, la palabra universal es eliminada porque su sinónimo es católica. Hebreos capítulo 7, versículo 11, la palabra religión es eliminada porque ustedes enseñan que la religión no es necesaria, mientras que la católica dice que puede
haber una religión perfecta con Cristo Hechos capítulo 28, versículo 17, tradiciones cambiadas por costumbres. Salmo 115, 5, paganos es cambiado por gentes. Mateo capítulo 6, versículo 5, rezar es cambiada por orar. Ustedes enseñan que rezar es repetir palabras, así con 1 de Timoteo 4, capítulo 4, versículo 5 al 11, palabra religión otra vez es cambiada. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, tradiciones por doctrina. Tito, capítulo 1, versículo 1, religión cambiada. Y Santiago, capítulo 5, versículo 14, la palabra presbítero, o sea, sacerdote, es cambiada por anciano, que a fin de cuentas es la misma, es lo mismo. Estoy diciendo que fue una exageración y una variedad de versiones y modificaciones en la Biblia. Y cuando señalamos que fueron 47 revisiones, no estamos diciendo que fue un par de veces, sino un significativo de preocupantes números de veces. Estas acciones partieron de la Biblia que ya estaba implantada. En el año 1569, llamada la Biblia del Oso, hoy en día la Reina Valera con varias revisiones a través de los años 1602, 1862, 1865, 1909, 1960, 1995, 2009 y en el 2011 y el 2015, etc. Es una de las Biblias en español más usada por gran parte de las iglesias protestantes. Las últimas revisiones por las sociedades bíblicas sufrieron cambios de terminologías o de palabras en algunos textos, y todo esto a los cristianos católicos nos resulta una situación muy seria y delicada. Y en este tema nos daremos cuenta que en algunos casos tuvieron la finalidad de distanciar la doctrina católica en cierta forma, darle cercanía a la doctrina protestante, ajustándolas a modo de ellos, a final de tener fundamentos a su alcance o excusas. Para enseñar a las personas, trataron de utilizar sinónimos en algunas palabras, pero con carácter de alejamiento a la verdadera y sana doctrina de la Iglesia de Cristo. Reina Valera no es confiable, es innegable. Resaltar que estas sociedades bíblicas protestantes adecuaron textos y optimizaron los niveles gramáticas en las escrituras a fin de predominar la naturalidad de expresión para que pudiera continuar una sintaxis
más moderna. De igual manera, una mejor acepción con el uso de los signos de puntuación. El protestante dice: para mí tampoco la Biblia católica es confiable, pues ustedes le agregaron 7 libros de más. La Biblia correcta es de 66, como la nuestra. El católico dice: la Iglesia Católica no agregó 7 libros, sino 27, ya que la única iglesia que conservó la primera parte de los libros del Antiguo Testamento era la católica, no la pentecostal o evangélicas protestantes, ni ninguna otra. Sabemos quién hizo la Biblia, es decir, me refiero a alguien reunió todos los libros del Antiguo Testamento, llamado también el Canon de Alejandría, de 46 libros, y los unió con 27 libros del Nuevo Testamento, y siguieron llamándose Canon de Alejandría, formándose un solo libro. Por eso la palabra Biblia significa biblioteca, es decir, muchos libros. Ahora te pregunto, protestante, ¿Dios católico? No, no fue Dios la Biblia. No fue Dios. Ahora te pregunto, protestante, Dios. El católico dice: no fue Dios. La Biblia son libros inspirados por Dios, que es distinto. Pero ¿quién en realidad reunió e hizo la Biblia? Fue el Papa San Dámaso I, en el año 382. Aún no existían los protestantes. Envió su equipo adjunto a Roma, y ellos trajeron los libros, los cuales lo llamaron carta a los romanos. A Filipo, y trajeron los libros y lo llamaron carta a los filipenses. A Tesalónica, y lo llamaron tesalonicenses. Y Gálatas, y lo llamaron carta a los gálatas. A Corinto, y lo llamaron carta a los corintios. Carta a los corintios. Te explicaré con lujo de detalle. Cuando Cristo vino, solo existía un solo canon. Una parte de las Sagradas Escrituras, llamada el Canon de Alejandría, contiene 46 libros del Antiguo Testamento. De este canon, Jesús en el templo había leído uno de sus libros. Una lectura del libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2, y al terminar de leer, enrolló este papiro y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Ver en Lucas capítulo 4, versículo 17 al 21. El Vaticano estos libros aún los conserva. Cuando Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Se refiere al único canon que existía con 46 libros, es decir, el de Alejandría. Cuando vino Cristo ya en el Nuevo Testamento, años después o más adelante, los judíos se fraccionaron en dos grupos: los judíos cristianos y los judíos no cristianos. El segundo no creía que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, no aceptaron sus enseñanzas. En cambio, el primero, es decir, los judíos cristianos, sí creyeron que Jesús era el esperado, el Mesías. Se habían convertido y junto a los apóstoles usaron y predicaron con el canon de Alejandría del Antiguo Testamento de 46 libros. Ellos se regieron con este canon, mientras que los judíos no cristianos, por no aceptar y creer que Jesús era el anunciado y profetizado en las Escrituras, y tampoco creyeron en los apóstoles, manifestaron no creer en este canon, y por lo tanto crean su propio canon, es decir, una Biblia diferente para ellos. Se habían reunido y en el año 90 sacaron a la luz otra Biblia o otro canon llamado Canon de Palestinenses, con solo 39 libros, y habían eliminado 7 libros, o sea, de 46 que eran reconocidos. Seleccionan y adquieren 39 y tampoco aceptaron los 27 libros del Nuevo Testamento. Por eso el Papa San Dámaso I, en el año 382, tomó el canon de Alejandría de 46 libros y agregó los evangelios y las cartas de los apóstoles, que eran 27, y todas sumaron 73 libros en total, y se creó la Biblia. Por eso los cristianos católicos reconocemos 73 libros inspirados por Dios. Cuando aparece Martín Lutero en 1521, monje católico que se había rebelado contra la Iglesia Católica, había reconocido los 73 libros de la Biblia y planeó distribuir Biblias a los pueblos con la idea de enseñarles un error fatal que la Biblia podía interpretar de manera privada, según el parecer de cada cual, sin orientación del magisterio de la Iglesia Católica. Había tomado 7 libros y Lutero fue incapaz de quitarle libros a la Biblia. Solo los locos, al final del Apocalipsis,
solo lo colocó al final del Apocalipsis como apéndice, lo que quiere decir que todos los protestantes al comienzo tenían los 73 libros de la Biblia. Esta es la historia. Y luego, en el año 1825, sucede algo peculiar. Las Sociedades Bíblicas Unidas protestantes obligaron a los protestantes a quitarle 7 libros a la Sagrada Escritura, pasando por inadvertido lo que dice San Juan en Apocalipsis 22, 18 y 19, donde prohíbe y condena que a la Biblia no se le puede quitar ni añadir un libro o una palabra. En esta cita cualquiera podría decir que Juan se refiere solo al libro de Apocalipsis. No añadir ni quitar, pero nos daremos cuenta que se refiere al libro del Apocalipsis, pero también a los otros libros de la Biblia. Debido a que Juan escribió este libro simbólico aproximadamente entre el año 90 y el año 100 en la isla de Pasmo, y debemos recordar que los judíos que habían creado su propia Biblia o su propio canon con 39 libros fue en el año 90. Y en este tiempo Juan estaba escribiendo el Apocalipsis. Y los judíos cristianos estaban pasando un momento de angustia, porque los judíos no cristianos estaban creando otra Biblia para ellos, eliminando 7 libros al canon de Alejandría. Por eso Juan les advirtió que eso no era correcto. Y en una de sus líneas dijo: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y así alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No hay duda que los protestantes que en el año 1825 le quitaron 7 libros, tal cual como había hecho los judíos no cristianos, que también habían quitado otros 7 libros por considerarlos dudosos, tendrán que enfrentarse con Dios en el juicio, como lo advierte Juan. Esta es la primera parte del tema la Iglesia de Cristo. Continuaremos en otro video con la segunda parte. Dios se los bendiga a todos.